Usted está casada con un destacado economista, Sí. que fue consejero del Banco Central. ¿Fue en algún sentido eso un obstáculo o diría yo alguna dificultad para que se apreciara en mayor magnitud tu rol como economista en el Congreso? Fíjate que yo siento que de verdad siempre a las mujeres nos cuesta mucho, mucho más que la gente entienda que podemos ser capaces y que podemos hacer bien nuestro trabajo. Y yo tengo súper claro que yo salí electa la primera vez porque era Matei y era hija de mi padre. Y además no me molestaba que así se dijera porque así fue. Ujú. Pero ya me empezó a molestar un poquito cuando yo hablaba de economía, en realidad no me tomaba muy en serio. Me acuerdo que en general me invitaban a hablar del aborto y del divorcio a la televisión, a los foros de radio, etcétera, y siempre con otras mujeres. Y yo en realidad había entrado a la política porque para mí es una obsesión que Chile realmente pueda terminar con la pobreza. Ujú. El tema de la igualdad de oportunidades y todo eso para mí es un tema súper importante. Entonces, me trataban de meter en temas que no eran los míos y me di cuenta que era porque en realidad nadie suponía que una mujer podía saber de economía y podía plantarse bien en eso. Y yo creo que todo el mundo creía que yo cuando hablaba de economía era porque me soplaba mi marido. Y yo en realidad había salido con el premio a la mejor egresada en la Católica, había entrado con uno de los mejores puntajes en Chile, entonces da bastante rabia. Como mujer me tomó como 6 años hasta que me tomaran en serio. Yo fui difícil desde guagua. Ya. O sea, este rasgo eh, duro, exigente, a veces un poco irónico, lo he tenido desde que era así. No es nuevo. Mi mamá siempre se reía porque dice que yo tenía 1 año y medio cuando mandé fuera a mi papá por primera vez. Dice que yo tenía 1 año y medio, me encaché, pero furiosa, fea, le dije a mi papá. Dice que todos se quedaban así. Así que esos rasgos han estado Ya, siempre. ok. No eran muy visibles en cierto momento. Pero yo te diría que pasaron también dos cosas que me hicieron actuar durante mucho tiempo en forma bien distinta. Uno fue naturalmente eh, lo traumático que fue el episodio con Piñera. Fue Ujú. muy traumático. Lo traumático que fue el episodio con las drogas, que la mayoría de gente se le ha olvidado. Sí, de hecho no lo tenía computado como algo que para usted hubiera sido particularmente relevante. Fue feroz, Así es. feroz. Porque en el fondo, eh, todo el mundo creyó que yo estaba eh, acusando o que quería acusar a parlamentarios de consumir droga. Y en lo que yo estaba diciendo es, cuidado, la droga está entrando en Chile y perfectamente puede haber acá. Y de hecho hubo tráfico dentro del Congreso. Obviamente que están condenados nomás secretarias y juniors, condenados, ¿eh? Sí. Condenados ante la justicia. Eh, pero todo el mundo intuye que había algo más en eso. Y eso fue muy ¿Por qué duro porque en duro? el ¿Por la fondo, reacción no, corporativa que porque se produce? habían 160 personas que querían escupirte. Ya. Claro, imagínate, esta que nos quiere. Y yo lo que estaba tratando de decir es, ¿saben qué más? Yo no sé consumir drogas si es tanto más terrible que consumir demasiado whisky ni nada, pero hay un aspecto que es complicado, que es que uno le está comprando a un narcotraficante que está, porque consumir no es delito, pero La red que hay la red detrás. es muy compleja y De te acuerdo. pueden tener de acá. Entonces, yo quería que ese tema se tratara en serio. Yo empecé a tener la intuición que nuestro país estaba resbalando muy rápidamente en el tema de la corrupción. Me acuerdo. Entonces, yo empecé a hablar de algunos temas y me di cuenta que nadie quería hacer nada al respecto y que todo el mundo miraba para arriba, miraba para el lado, miraba para los lados, todo el mundo se hacía los lesos. Y yo estuve en el tema del Mobgate como 4 años Ujú. y estuve también en un tema en mi región que fue muy ingrato y en que lo pasé muy mal, porque cuando tú dices, Sería pucha, bueno yo soy... recordar de un actual diputado Mm, que se sienta además al lado de los parlamentarios de la UDI en la Cámara de Diputados. bueno, así es. Y entonces, yo en el tema de la corrupción
sentí que había que dar una voz de alerta, que había que dar una voz de alarma. Yo siempre siento que cuando la droga o la corrupción se apoderan de un país, es casi imposible sacarla. Pero al mismo tiempo yo sentía que o éramos capaces de demostrar que habían temas de corrupción que eran graves y que teníamos que enfrentar como sociedad, o nos podíamos perder. Y yo me sentí muy sola en esa batalla, muy, muy, muy sola. Yo recuerdo, por ejemplo, que el tema del MOPGATE lo traté en la UDI. A nadie le importó un pito, salvo a Víctor Pérez, que también estaba trabajando el tema de otro lado. Y entonces fueron todos temas muy desgastadores. Por la soledad, entre otras cosas. Mucha soledad, pero además muy duro, muy duro. Si a Carlos Cruz yo lo conozco del colegio. Pero yo sentí, digamos, que ahí cumplí un rol súper ingrato, pero súper importante. Y yo de verdad creo que yo hice una diferencia ahí. Yo creo que probablemente nadie se da cuenta, pero para mí fue súper importante y fue horroroso, horroroso. Entonces, yo creo que efectivamente durante muchos años la gente vio a una Evelyn Matei siempre con la cosa dura, con la cosa, con el ceño, el rictus más con severo. el rictus severo. Yo sentía tremenda impotencia, sentía mucho dolor, sentía mucha soledad. Y yo creo que, bueno, eso se transmite, obviamente. Cuando me comprometo en algo, trabajo mucho. Yo soy muy, muy, muy aperrada, quizás en extremo responsable. Y he estado durante ya 16 años representando zonas que adoro. Primero fue San Antonio y ahora es la cuarta región, pero que me mantienen muy alejada de mi familia. Mi familia está en Santiago y yo prácticamente en Santiago ya no estoy nunca. Mi hija nació, la Antonia, cuando yo ya era diputada. Hoy día ella tiene 18 años, está en primero de universidad y yo prácticamente no he estado nunca con ella. Y no, ¿Te genera culpa eso? No, no me genera culpa, para nada. Siento al contrario, que yo he hecho algo que me ha llenado. Ella sabe que yo la adoro. Ella muchas veces cuando me ha necesitado yo no he estado, pero eso también la hace más grande y más fuerte. Pero estoy tremendamente cansada, tremendamente agotada. Y un día que yo dije, a ver, ¿qué pasaría si yo voy nuevamente a la reelección? Me quedan todavía 4 años de senadora y yo decía, reelección, 8 años más, 12 años más de esta vida. Yo dije, no, no aguanto. Para empezar, para mí el tema de la plata nunca ha sido un tema. Yo he tenido la inmensa suerte de que en realidad he tenido una vida súper cómoda. No soy rica, pero nunca me ha faltado tampoco las cosas esenciales. Nunca, nunca, desde que me casé. De chica sí, obviamente conocimos mucho más estrecheces. Y yo siento que he recibido tantas oportunidades en mi vida, tantas, tantas, tantas. Me considero tan agradecida de la vida que en realidad me encantaría poder estar en un lugar donde pudiera ayudar a que gente joven tuviera más oportunidades. Si es que se aprobara, como dicen que es probable, que haya un acuerdo en torno a reformar el sistema electoral, lo que significaría ampliar las circunscripciones senatoriales en Santiago, ¿por ningún motivo? No, yo ya dije que me voy del Senado. Las cosas de verdad, cuando yo lo he dicho es porque lo he pensado y porque así voy a actuar. Senadora, agradecerle la cordialidad. Estamos en su casa, estas son sus flores. Estas son mis flores, las cuido, le echo sulfato de fierro para que no se pongan... Uno de sus chiches. Mis chiches, tan bonitas, son azalea molly. Y agradecerle de verdad la cordialidad, como siempre la sinceridad. Sí. Pero para mí ha sido un gusto y yo quiero decirle además que encuentro espectacular el proyecto que tienen y me siento súper orgullosa de estar en el programa de ustedes. Así Muchas que muchas gracias. Que estés súper. Gracias.